Hay un miedo que no se parece a los otros. No acelera el corazón de golpe ni provoca pánico inmediato. No grita. No corre. Se queda. Es un miedo silencioso, persistente, casi invisible, que aparece cuando todo parece estar bien, pero tú no. Cuando cumples con lo que se espera de ti, cuando haces lo que deberías estar haciendo, cuando no hay una tragedia evidente, y aún así algo dentro se siente vacío, plano, desconectado. Como si estuvieras viviendo, pero no habitando tu vida. Ese miedo no es a morir. Es a vivir sin sentido. Y lo más inquietante es que muchas personas no saben que lo tienen. Solo sienten una incomodidad constante. Una especie de inquietud de fondo. Una pregunta que no termina de formularse, pero que se manifiesta en cansancio, en apatía, en ansiedad difusa, en la sensación de estar perdiendo el tiempo aunque no sepan exactamente por qué. Tal vez te ha pasado. Te levantas, haces lo que tienes que hacer, avanzas, produces, te mantienes ocupado, y aún así, en algún momento del día, aparece una pregunta incómoda. ¿Esto es todo? No porque tu vida sea un desastre, sino precisamente porque no lo es. Porque, en teoría, deberías sentirte satisfecho. Y no lo estás. Ese es el miedo existencial. No el miedo a fracasar, sino el miedo a que incluso teniendo éxito, algo esencial falte. El miedo a llegar lejos y darte cuenta de que no era ahí. El miedo a vivir una vida correcta, pero no verdadera. Y ese miedo no suele aparecer cuando eres joven y todo es posibilidad. Aparece cuando empiezas a darte cuenta de que el tiempo pasa, de que las decisiones se acumulan, de que no todo se puede probar, de que elegir una cosa implica renunciar a otras, de que la vida no es infinita. Ahí, de repente, el tiempo deja de ser abstracto. Empiezas a sentir que los días se parecen demasiado entre sí, que los años pasan rápido, que hay una especie de inercia que te arrastra. Y aunque no estés sufriendo de forma evidente, algo dentro empieza a apretarse. El cuerpo lo siente antes que la mente. Se manifiesta como ansiedad sin causa clara, como dificultad para concentrarte, como una necesidad constante de distracción, como una incomodidad con el silencio. Porque en el silencio aparece la pregunta que no quieres escuchar. ¿Estoy viviendo una vida que tiene sentido para mí o solo una vida que se ve bien desde afuera? Esa pregunta asusta, porque no tiene una respuesta rápida. Y porque responderla con honestidad podría implicar cambiar cosas. Y cambiar cosas implica riesgo. Por eso muchas personas huyen de ese miedo sin saberlo. Se llenan de estímulos, de trabajo, de metas, de consumo, de ruido, de pantallas, de relaciones que ocupan espacio, pero no necesariamente profundidad. Todo para no quedarse a solas con esa sensación de vacío que no se puede explicar fácilmente. Vivimos en una época que habla mucho de éxito, pero muy poco de sentido. Mucho de logros, pero poco de significado. Mucho de llegar, pero casi nada de para qué. Y cuando no hay un para qué interno, el cuerpo empieza a resentirlo. Porque el cuerpo necesita coherencia. Necesita sentir que la energía que gastas va hacia algo que te representa. Cuando eso no pasa, aparece una forma muy particular de cansancio. No el cansancio físico, el cansancio existencial. Ese cansancio no se quita descansando. Se quita reconectando. Pero reconectar implica detenerte. Y detenerte implica mirar. Y mirar implica enfrentar verdades incómodas. Por eso el miedo a vivir una vida sin sentido no suele presentarse como una crisis abierta. Suele filtrarse lentamente. Como aburrimiento crónico. Como sensación de vacío incluso en momentos agradables. Como la necesidad de cambiar algo, sin saber qué. Hay personas que dicen, no estoy triste, pero tampoco estoy bien. O todo está en orden, pero yo no. O no me falta nada, pero me siento incompleto. Esas frases son señales claras de este miedo. No es depresión en el sentido clásico. No es ansiedad pura. Es una desconexión entre lo que haces y lo que eres. Entre la vida que llevas y la vida que tendría sentido para ti. Y aquí hay algo muy importante que quiero decirte con claridad. Sentir este miedo no significa que seas ingrato, débil o inconforme. Significa que estás despierto. El miedo existencial aparece cuando una parte de ti empieza a pedir algo más profundo que sobrevivir, más profundo que cumplir, más profundo que encajar. Aparece cuando tu conciencia empieza a preguntarse por el significado, no solo por la funcionalidad. Y eso, aunque incomode, es una señal de madurez. Pero como no sabemos qué hacer con ese miedo, solemos taparlo. Lo confundimos con falta de motivación, con pereza, con insatisfacción crónica, con algo está mal en mí. Y entonces intentamos arreglarnos en lugar de escuchar lo que ese miedo está señalando.
Ese miedo no te dice que tu vida no vale. Te dice que tu vida quiere decir algo para ti. Y esa diferencia lo cambia todo. Más adelante vamos a entrar en por qué este miedo se intensifica en la vida moderna, cómo se relaciona con la identidad, la comparación constante y la sensación de insignificancia, y por qué muchas personas viven ocupadas precisamente para no sentirlo. Pero antes de llegar ahí, hay algo que quiero que hagas ahora, sin analizarlo demasiado. Observa cómo se siente tu cuerpo cuando escuchas esto. No lo que piensas, lo que sientes. ¿Hay inquietud? ¿Hay reconocimiento? ¿Hay resistencia? ¿Hay una sensación de esto me toca? El cuerpo suele reconocer el miedo existencial antes que la mente, porque es un miedo que no se piensa, se vive. Y si algo de esto resuena contigo, quédate. No porque tengas que cambiarlo todo hoy, sino porque ponerle palabras a este miedo ya es un primer acto de sentido. A veces, el camino no empieza con respuestas. Empieza con una pregunta que ya no puedes seguir ignorando. Hay algo que hace este miedo especialmente difícil de reconocer, no tiene un rostro claro. No se presenta como una amenaza concreta. No puedes señalarlo y decir esto es lo que me asusta. Se parece más a una neblina, a una sensación de estar avanzando sin dirección, de moverte mucho pero sin sentir que te acercas a algo que importe de verdad. Por eso muchas personas pasan años sin saber que lo que sienten es miedo existencial. Creen que es falta de motivación, o que están cansadas, o que necesitan un nuevo objetivo. Y entonces hacen lo que esta época les enseñó a hacer, se exigen más. Se ponen nuevas metas. Se comparan. Se empujan. Como si el problema fuera que todavía no han logrado suficiente. Pero el miedo no desaparece. Solo se vuelve más sofisticado. Porque el problema nunca fue la falta de logros. Fue la falta de conexión con el significado de esos logros. Hay personas que viven con una angustia extraña justo cuando alcanzan algo que llevaban tiempo persiguiendo. Terminan una carrera, consiguen un trabajo, logran estabilidad, forman una familia, alcanzan reconocimiento, y en lugar de sentir plenitud, sienten vértigo. Como si el piso se moviera. Como si se preguntaran en silencio, ¿y ahora qué? Ese momento es muy revelador. Porque ahí se rompe una ilusión poderosa, la ilusión de que el sentido llegará solo cuando llegues. Y cuando esa ilusión se rompe, aparece el miedo. No el miedo a perder lo que tienes, sino el miedo a descubrir que incluso teniéndolo, algo esencial sigue faltando. El miedo a haber construido una vida funcional, pero no significativa. Ese miedo suele generar mucha vergüenza. Porque socialmente no está permitido sentir vacío cuando no te falta nada. Entonces te callas. Te dices que exageras, que eres desagradecido, que deberías sentirte feliz. Y esa invalidación interna aumenta la desconexión. El cuerpo, mientras tanto, empieza a manifestarlo. Aparece inquietud constante, dificultad para estar presente, necesidad de distracción, incapacidad para disfrutar plenamente. Como si algo siempre estuviera un poco fuera de lugar. Y como no hay una causa concreta, empiezas a dudar de ti. ¿Qué me pasa? ¿Por qué no me siento bien? ¿Qué tengo mal? Nada está mal contigo. Lo que pasa es que el ser humano no está hecho solo para funcionar. Está hecho para significar. Cuando la vida se vive demasiado tiempo como una lista de tareas, expectativas y obligaciones, el sentido se va erosionando. Y cuando el sentido se erosiona, aparece el miedo existencial. No como una idea, sino como una sensación corporal. El cuerpo empieza a sentir que está gastando energía sin dirección. Y eso genera una forma muy particular de ansiedad. No la ansiedad del peligro inmediato, sino la ansiedad del vacío. Del no sé para qué estoy haciendo esto. Del siento que el tiempo pasa y yo no estoy ahí. Por eso muchas personas se vuelven adictas a estar ocupadas. No porque amen estarlo, sino porque el movimiento constante les evita detenerse a sentir ese vacío. Porque cuando paras, cuando te quedas a solas contigo, la pregunta aparece con más fuerza. ¿Qué sentido tiene mi vida ahora mismo? Y esa pregunta no se responde con frases motivacionales. Vivimos rodeados de mensajes que intentan tapar este miedo. Sé tu mejor versión, persigue tus sueños, todo depende de tu actitud. Pero esos mensajes, cuando no hay un sentido interno claro, solo aumentan la presión. Porque te hacen sentir que, además de vacío, estás fallando. El miedo existencial no se resuelve siendo más positivo. Se resuelve siendo más honesto. Honesto contigo sobre lo que ya no te llena. Sobre lo que haces solo por inercia. Sobre lo que elegiste por miedo, por presión, por costumbre. Sobre las partes de ti que fueron quedando relegadas porque no eran prácticas, no eran rentables, no eran realistas.
Ese miedo aparece cuando una parte de ti quiere vivir de forma más auténtica y otra parte tiene pánico de las consecuencias. Por eso no es un miedo simple. Es una tensión interna entre seguridad y verdad, entre estabilidad y sentido, entre seguir como estás y atreverte a cuestionarlo todo. Y aquí hay algo crucial. El miedo existencial no te está diciendo que tires tu vida por la borda. No te está diciendo que lo que has construido no vale. Te está diciendo que hay una dimensión tuya que no está siendo escuchada. Una dimensión que no se conforma con sobrevivir, que no se conforma con cumplir, que no se conforma con encajar. Esa dimensión quiere significado, quiere coherencia, quiere sentir que lo que haces está alineado con quien eres, no solo con lo que se espera de ti. Cuando esa dimensión es ignorada, el miedo crece. Y como no sabemos qué hacer con él, lo anestesiamos. Con ruido, con consumo, con entretenimiento constante, con relaciones superficiales, con productividad excesiva. Pero el miedo no se va. Espera a que bajes el volumen. Espera a que te canses de huir. Espera a que te atrevas a mirar. Y cuando aparece, no es para destruirte. Es para despertarte. Más adelante vamos a entrar en cómo la comparación social, la identidad construida desde afuera y la sensación de insignificancia alimentan este miedo, y porque hoy es más común que nunca. Pero antes de seguir avanzando, hay algo que quiero que dejes resonar sin responderlo todavía. Si mañana todo siguiera igual que hoy durante 10 años, ¿qué sentirías en el cuerpo al imaginarlo? No lo pienses como plan. Siente la reacción. Porque ahí, en esa reacción, el miedo existencial suele dejar de ser abstracto y empieza a mostrarte que parte de ti está pidiendo sentido. Y escuchar eso, aunque asuste, es el primer acto real de vivir con intención. Hay algo que vuelve este miedo todavía más intenso, y es la forma en la que se mezcla con la identidad. No con la identidad profunda, sino con la identidad que construiste para sobrevivir, para encajar, para ser aceptado. Esa identidad que responde bien cuando te preguntan ¿a qué te dedicas? ¿Cómo te va? ¿Qué has logrado? Esa identidad funcional, eficiente, presentable, que muchas veces no coincide con lo que sientes cuando estás a solas. Ahí es donde el miedo existencial se vuelve más punzante. Porque no solo temes que tu vida no tenga sentido. Temes que, si miras con demasiada honestidad, tengas que aceptar que llevas tiempo viviendo desde un personaje. Y soltar un personaje da vértigo. Porque ese personaje te dio lugar, reconocimiento, estabilidad, incluso orgullo. Tal vez te salvó en algún momento. Tal vez fue necesario. Pero ahora empieza a sentirse estrecho, insuficiente, como una ropa que ya no te queda, pero que sigues usando porque no sabes qué ponerte después. El cuerpo lo siente como una incomodidad constante, como una tensión que no se va, como una sensación de estar actuando incluso cuando nadie te mira. Y eso agota profundamente. Por eso muchas personas viven con una especie de cansancio identitario. No están cansadas solo del trabajo o de las responsabilidades. Están cansadas de sostener una imagen que ya no las representa del todo, de responder a expectativas que no eligieron conscientemente, de seguir caminos que parecían correctos, pero que hoy se sienten vacíos. Y aquí aparece una trampa muy común: confundir sentido con propósito externo. Nos enseñaron que el sentido está en tener un propósito, como si fuera una meta clara, una misión grande, algo que te define de una vez y para siempre. Y cuando no lo encuentras, te sientes perdido, como si hubiera algo defectuoso en ti. Pero el sentido no siempre aparece como una gran idea. Muchas veces aparece como una sensación de coherencia interna, como la tranquilidad de sentir que lo que haces está alineado con lo que valoras, aunque no sea espectacular, aunque no sea reconocido, aunque no tenga aplausos. El miedo existencial se intensifica cuando vives desconectado de esa coherencia, cuando haces cosas que no respetan tus valores, cuando inviertes energía en lo que no te importa de verdad, cuando postergas lo que te da vida para después. Ese después se vuelve infinito, y el cuerpo empieza a resentirlo. Aquí es donde entra algo que pocas veces se dice con claridad: el miedo a vivir sin sentido no es miedo a no tener un destino. Es miedo a haberte traicionado demasiado tiempo. Traicionado en pequeñas decisiones, en silencios, en renuncias que parecían prácticas, en elecciones hechas más por miedo que por deseo. Y eso pesa, no porque seas débil, sino porque hay una parte de ti que sabe que podría vivir de otra forma. No necesariamente más fácil, pero más honesta. Y esa parte empieza a reclamar espacio. Por eso este miedo suele aparecer en etapas de transición, alrededor de ciertos cumpleaños, después de pérdidas, después de logros importantes, en momentos donde el ruido baja un poco y ya no puedes evitar mirar.
Y cuando miras, aparece una pregunta que atraviesa todo. ¿Estoy viviendo desde lo que soy o desde lo que aprendí que debía ser? Esa pregunta no busca una respuesta inmediata. Busca valentía. Porque responderla con honestidad puede implicar decepcionar a otros. Cambiar de rumbo. Reconocer que algo ya no funciona. Aceptar que elegiste desde el miedo. Y eso duele. Pero no responderla duele más a largo plazo. Aquí es donde muchas personas intentan escapar hacia adelante. Cambian de trabajo, de pareja, de ciudad, de hábitos. Buscan novedad. Y a veces eso ayuda, por un tiempo. Pero si el cambio no viene acompañado de una revisión profunda de la identidad, el vacío vuelve. Porque el problema no era el escenario. Era la desconexión interna. El miedo existencial no se calma acumulando experiencias. Se calma integrándote a ti mismo en la experiencia que ya estás viviendo. Y eso implica algo muy concreto, dejar de vivir solo desde la cabeza y volver a sentir el cuerpo. Porque el cuerpo suele saber cuando algo tiene sentido, incluso cuando la mente no puede explicarlo. Hay decisiones que no tienen lógica, pero se sienten tranquilas. Y hay decisiones muy racionales que se sienten pesadas desde el inicio. Ese peso es información. Cuando ignoras sistemáticamente esa información, el cuerpo empieza a protestar. Aparece ansiedad, insomnio, apatía, desconexión. No porque estés enfermo, sino porque estás desalineado. Y aquí quiero que notes algo importante. Vivir con sentido no significa vivir sin miedo. Significa que el miedo ya no es quien toma todas las decisiones. El miedo existencial se vuelve paralizante cuando intentas callarlo. Cuando lo empujas. Cuando lo juzgas. Pero cuando empiezas a escucharlo como una señal, cambia. Cambia porque deja de ser un enemigo y se convierte en una brújula. Una brújula incómoda, sí, pero honesta. Más adelante vamos a entrar en cómo este miedo se alimenta de la comparación social, de la sensación de insignificancia y de la vida vivida hacia afuera, y cómo empezar a construir sentido sin destruir tu vida actual. Pero antes de avanzar, quiero que te quedes con esta sensación, no como idea, sino como experiencia. Tal vez no tienes miedo de que tu vida no tenga sentido. Tal vez tienes miedo de descubrir cuál es tu sentido, y darte cuenta de cuánto tendrías que cambiar para vivirlo. Y ese miedo, aunque asuste, no aparece para castigarte. Aparece cuando ya no puedes seguir viviendo dormido dentro de tu propia historia. Escucharlo no te obliga a nada hoy. Pero ignorarlo, te va apagando lentamente. Y el cuerpo, una vez más, suele ser el primero en notarlo. Hay un lugar donde este miedo se vuelve casi insoportable, y es cuando se junta con la comparación. Porque el miedo existencial, por sí solo, ya es difícil. Te deja frente a ti mismo, frente al tiempo, frente a tus decisiones. Pero cuando además vives mirando vidas ajenas, aunque sea sin querer, ese miedo se convierte en una especie de juicio permanente. No solo te preguntas, ¿mi vida tiene sentido?, sino ¿mi vida tiene menos sentido que la de los demás? Y ahí empiezas a perderte. Porque en la comparación casi nunca comparas realidades. Comparas narrativas. Comparas resultados visibles con procesos invisibles. Comparas tu adentro con el afuera editado de otros. Y el cuerpo reacciona como si estuvieras quedando atrás en una carrera que nadie te explicó que estabas corriendo. Eso activa algo muy primitivo. La necesidad de pertenecer, de no quedarte fuera, de no ser irrelevante. Y cuando esa necesidad se mezcla con la idea de que el tiempo se va, aparece una urgencia extraña. Una prisa interna que no se calma aunque avances. Puedes lograr algo y, en vez de sentir satisfacción, sientes ok, ¿y ahora? Puedes descansar y, en vez de sentir alivio, sientes culpa. Puedes estar en paz un rato y, de repente, aparece el pensamiento de que deberías estar haciendo más. Ese es el miedo existencial viviendo con esteroides en la era digital. Porque las redes no solo te muestran vidas. Te muestran sentidos. Te muestran versiones de gente que parece saber exactamente qué está haciendo, a dónde va, qué quiere, quién es. Y aunque tú sepas que eso es una vitrina, tu sistema interno lo recibe como señal. Ellos sí, yo no. Eso golpea directamente la identidad. Y cuando la identidad se siente frágil, el miedo existencial se vuelve más oscuro. Ya no es solo no sé para qué vivo, sino ¿y si no soy nadie? ¿Y si no importo? ¿Y si paso sin dejar nada? Ese miedo a la insignificancia es brutal, porque no se combate con más cosas. Puedes llenar tu vida de actividades, de logros, de personas, y aún así sentirte insignificante si no hay conexión interna. Ahí es donde muchas personas caen en una especie de trampa. Intentan fabricar sentido desde afuera. Se inventan una identidad para que se vea bien.
Se ponen objetivos solo para sentir control. Se llenan de ocupaciones para no sentir el vacío. Y funciona, por ratos. Pero luego vuelve. Porque el sentido que no nace de dentro no sostiene. Se siente prestado. Se siente frágil. Se siente como una máscara que hay que ajustar todo el tiempo para que no se caiga. Y sostener una máscara cansa. Muchísimo. Por eso hay gente que se siente agotada sin haber hecho tanto. Porque lo que agota no es lo que haces, sino la distancia entre lo que haces y lo que eres. Entre lo que muestras y lo que sientes. Entre la vida que proyectas y la vida que vives en silencio. Esa distancia genera disonancia. Y la disonancia, cuando se mantiene, se somatiza. Se vuelve ansiedad. Se vuelve insomnio. Se vuelve tensión muscular. Se vuelve un nudo en el estómago. Se vuelve una irritabilidad constante que no sabes de dónde viene. Tu cuerpo no está siendo dramático. Está intentando decirte, algo no está alineado. Y aquí viene una parte muy importante que suele doler. A veces, el miedo existencial aparece porque ya lograste lo que creías que te daría sentido, y no te lo dio. O te lo dio solo un rato. Y eso te deja con una sensación de engaño. Como si te hubieran vendido una promesa falsa. Cuando tengas esto, vas a estar bien. Cuando llegues ahí, vas a sentir plenitud. Cuando te reconozcan, vas a descansar. Y luego pasa, y no descansas. Porque el sentido no se compra. No se alcanza como meta. No llega como premio. Se construye como relación contigo, con tus valores, con lo que amas, con lo que te mueve, con lo que te duele, con lo que eliges sostener. Y esa construcción no es rápida, ni glamorosa, ni siempre visible. Por eso a la mente moderna le cuesta tanto. Porque la mente moderna quiere métricas. Quiere resultados. Quiere pruebas. Quiere likes. Quiere señales externas de que vas bien. Pero el sentido real no siempre da aplausos. A veces da calma. Y la calma es silenciosa. No presume. No se exhibe. No genera dopamina inmediata. Y aquí entra algo clave. Estamos entrenados para confundir dopamina con sentido. La dopamina te da impulso, motivación, deseo de perseguir. Te empuja hacia el próximo estímulo. Pero si vives solo desde eso, siempre estarás persiguiendo algo. Y perseguir eternamente agota, porque nunca llegas. El sentido, en cambio, se parece más a una estabilidad interna. A una sensación de esto me representa. A una coherencia que no necesita demostrarse todo el tiempo. El problema es que, cuando estás muy acostumbrado a la persecución, la coherencia se siente rara. Incluso aburrida. Incluso vacía al principio. Porque no hay el mismo subidón. Y ahí muchas personas se asustan y vuelven a perseguir. Vuelven a compararse. Vuelven a exigirse. Vuelven a llenar el silencio. Porque el silencio confronta. Y el silencio confronta porque ahí se escucha la pregunta más temida. Si nadie me viera, si nadie me aplaudiera, si nadie me validara, ¿qué elegiría hacer con mi vida? Esa pregunta es el centro del miedo existencial. No porque sea imposible responderla, sino porque responderla implica responsabilidad. Implica admitir que, en algunos aspectos, has vivido más para ser visto que para ser verdadero. Y duele, porque no fue por superficialidad. Fue por necesidad de pertenecer. Por miedo a quedar fuera. Por miedo a no importar. Y eso es humano. Aquí quiero abrir un matiz importante. No se trata de demonizar la vida social ni la validación. Todos necesitamos ser vistos. El problema es cuando ser visto se convierte en la condición para sentir que existes. Cuando tu identidad depende tanto de la mirada externa que pierdes contacto con tu propia mirada. Ahí es donde el miedo existencial se vuelve crónico. Porque si tu vida depende de que te vean, jamás descansas. Siempre estás en escena, aunque sea en tu cabeza. Más adelante vamos a entrar en cómo empezar a recuperar una identidad interna sin volverte aislado, sin renunciar a la vida moderna, sin caer en extremos. Pero antes de llegar ahí, quiero que te quedes con algo muy simple y muy revelador. Si sientes que tu vida no tiene sentido, no siempre es porque no lo tenga. A veces es porque estás buscando sentido donde solo hay estímulo. Y cuando empiezas a notar esa diferencia, aunque todavía no sepas qué hacer con ella, algo se afloja por dentro. Porque ya no estás peleando con tu vacío como si fuera un defecto. Lo empiezas a ver como una señal. Una señal de que tu vida te está pidiendo profundidad. No perfección. Profundidad. Hay una capa todavía más profunda de este miedo que casi nunca se nombra, porque toca algo muy sensible. El miedo a que, si dejas de correr, descubras que no sabes cómo estar contigo. No cómo mejorar, no cómo avanzar, sino simplemente cómo estar.
Porque muchas personas no viven aceleradas porque quieran llegar a algún lugar, sino porque parar las obligaría a escucharse. Y escucharse implicaría enfrentar una verdad incómoda, que gran parte de su vida ha estado organizada para evitar sentir vacío, no para crear sentido. Ese es un golpe duro para el ego. El ego prefiere pensar que estás cansado porque trabajas mucho, porque eres exigente, porque quieres más. Pero aceptar que estás cansado porque no sabes para qué haces lo que haces, eso duele más. Porque no se arregla con vacaciones ni con disciplina. Se arregla con honestidad. Y la honestidad exige coraje. Aquí aparece una contradicción muy humana. El miedo existencial te dice tu vida no tiene sentido, pero al mismo tiempo te da pánico descubrir que tendría sentido para ti. Porque lo que tendría sentido no siempre es lo que has construido. No siempre es lo que esperan de ti. No siempre es lo que da estatus, seguridad o aprobación. Entonces haces algo muy comprensible, postergas esa pregunta. La empujas para más adelante. Para cuando haya más tiempo. Para cuando estés más estable. Para cuando todo esté resuelto. Ese más adelante rara vez llega. Y mientras tanto, el cuerpo empieza a enviar señales. No como castigo, sino como recordatorio. Fatiga, ansiedad, sensación de vacío, dificultad para disfrutar. Una inquietud que no se calma aunque todo esté bajo control. Eso es el miedo existencial expresándose a través del cuerpo. No es una idea filosófica. Es una experiencia vivida. Muchas personas, en este punto, intentan llenar ese vacío con significado prestado. Se apropian de causas, discursos, identidades que suenan profundas. Se convencen de que eso es sentido. Y a veces ayuda, por un tiempo. Pero si no hay una conexión real, vuelve a sentirse hueco. Porque el sentido no se adopta. Se encarna. Y encarnar sentido implica algo que asusta mucho: elegir. Elegir implica renunciar. Implica aceptar que no todo es posible. Implica asumir que el tiempo es limitado. Y esa conciencia es pesada. Por eso el miedo existencial suele aparecer con fuerza cuando te das cuenta de que no eres eterno. Cuando el tiempo deja de sentirse infinito. Cuando ves a otros envejecer. Cuando pierdes a alguien. Cuando el cuerpo cambia. Cuando el calendario avanza más rápido de lo que te gustaría. Ahí aparece una pregunta brutal. ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? No en abstracto. Concretamente. Y si la respuesta no convence, el miedo aparece. No para torturarte, sino para empujarte a mirar. El problema es que muchas personas confunden mirar con destruir. Creen que cuestionar el sentido implica tirar todo abajo, renunciar a todo, empezar de cero. Y no siempre es así. A veces, el sentido se recupera ajustando, no rompiendo. Pero como no sabemos distinguir eso, preferimos no mirar. Aquí es donde entra algo muy importante. El sentido no siempre está en hacer grandes cambios. A veces está en cambiar la relación que tienes con lo que ya haces. En recuperar presencia. En elegir con más conciencia. En dejar de vivir en automático. El miedo existencial se intensifica cuando sientes que tu vida está siendo vivida por inercia. Que los días pasan y tú solo reaccionas. Que tomas decisiones porque toca, no porque resuenan. Y esa sensación de inercia es profundamente deshumanizante. El ser humano necesita sentir que está eligiendo, aunque sea dentro de límites. Cuando esa sensación se pierde, aparece la angustia existencial. No como un pensamiento, sino como una presión interna. Por eso hay personas que dicen, siento que no estoy viviendo mi vida. No saben explicar más, pero lo sienten. Y ese sentimiento es real. Aquí quiero que te detengas en algo muy concreto, no como ejercicio, sino como observación interna. ¿Cuántas cosas en tu vida haces por costumbre y cuántas haces por convicción? No para juzgarte, solo para darte cuenta. Porque el sentido empieza a aparecer cuando la convicción gana terreno a la costumbre. No de golpe. No en todo. Poco a poco. Y eso requiere tolerar una incomodidad inicial. La incomodidad de no tener todas las respuestas. De sentirte un poco perdido. De aceptar que hay partes de tu vida que ya no te representan, aunque todavía no sepas que las reemplaza. Ese estado intermedio es muy incómodo. Y por eso muchas personas lo evitan. Pero es ahí donde empieza el movimiento real. El miedo existencial no se va cuando lo vences. Se transforma cuando lo atraviesas. Y atravesarlo no significa eliminarlo, sino dejar de huir. Quedarte con la pregunta. Escucharla. Dejar que te ordene por dentro. Más adelante vamos a entrar en cómo empezar a construir sentido desde lo cotidiano, sin fórmulas mágicas, sin huir de la vida moderna, y porque el sentido no se encuentra, se practica. Pero antes de avanzar, quiero que te quedes con esta verdad, aunque incomode.
Tal vez no te asusta vivir una vida sin sentido. Tal vez te asusta vivir una vida con sentido, y tener que hacerte responsable de ella. Y ese miedo, lejos de ser un enemigo, suele aparecer justo cuando estás listo para dejar de vivir en piloto automático. Hay una parte de este miedo que se vuelve especialmente intensa cuando empiezas a notar algo inquietante, que ya no es el mundo el que te exige tanto, eres tú. Que incluso cuando nadie te presiona, cuando nadie te observa, cuando nadie te pide resultados, sigues viviendo como si alguien estuviera evaluando tu vida desde afuera. Ahí es donde el miedo existencial se vuelve interno. Porque ya no se trata solo de no encontrar sentido, sino de no saber cómo vivir sin estar midiéndote todo el tiempo. Midiendo si vas bien. Midiendo si avanzas. Midiendo si aprovechas el tiempo. Midiendo si eres suficiente. Ese automonitoreo constante desgasta profundamente. No porque pensar sea malo, sino porque vivir evaluándote te impide vivir la experiencia directa. Siempre estás un paso afuera de lo que haces, observándote, juzgándote, comparándote con una versión ideal de ti que nunca termina de llegar. Y eso genera una sensación muy particular: estás presente, pero no del todo. Estás aquí, pero con una parte de ti mirando desde arriba, preguntándose si esto vale la pena. Ese desdoblamiento interno es una de las raíces más profundas del miedo a vivir sin sentido. Porque cuando no estás plenamente dentro de tu vida, todo se siente un poco vacío. Incluso lo bueno. Incluso lo que debería importar. Muchas personas creen que el sentido se siente como entusiasmo constante, como pasión intensa, como claridad absoluta. Y cuando no sienten eso, piensan que algo anda mal. Pero el sentido real no siempre es excitante. A veces es tranquilo. A veces es silencioso. A veces es simplemente una sensación de estar en el lugar correcto, aunque no sea espectacular. El problema es que, si estás entrenado para buscar estímulo, el silencio te parece ausencia. Y entonces interpretas la calma como vacío. Ahí aparece otra huida: llenar la vida de experiencias. Viajes, proyectos, personas, cambios, todo con la esperanza de sentir algo. Y cuando ese algo se desvanece rápido, vuelves a pensar que el problema eres tú. Pero no lo eres. El problema es que el sentido no se siente como un subidón. Se siente como arraigo. Y el arraigo requiere presencia. Requiere bajar la velocidad. Requiere dejar de evaluarte por un momento. Y eso, para alguien acostumbrado a medirse todo el tiempo, se siente casi peligroso. Porque si no te evalúas, ¿quién eres? Ahí aparece una verdad incómoda. Muchas personas no saben quiénes son fuera de sus logros, sus roles, sus rutinas y sus expectativas. No porque sean vacías, sino porque nunca tuvieron espacio para explorarse sin exigirse algo a cambio. Y cuando empiezas a cuestionar el sentido de tu vida, lo que en realidad estás cuestionando es esa estructura que te sostuvo durante años. Una estructura que te dio dirección, pero también te encerró. Por eso el miedo existencial no es solo miedo al vacío. Es miedo a la libertad. Porque vivir con sentido implica elegir desde dentro, no solo cumplir desde fuera. Implica asumir que nadie te va a decir exactamente cómo vivir. Que no hay un guión perfecto. Que no hay garantías. Y eso da vértigo. El cuerpo lo siente como una mezcla de ansiedad y expansión. Como si algo quisiera abrirse, pero otra parte se aferrara a lo conocido. Esa tensión se vive como inquietud constante. Como una sensación de algo falta, aunque no sepas qué. Aquí es donde muchas personas se preguntan: ¿y si estoy desperdiciando mi vida? Esa pregunta pesa porque no tiene una respuesta objetiva. No hay un marcador claro que te diga si lo estás haciendo bien o mal. Y eso te deja solo con tu propia conciencia. Y estar a solas con tu conciencia es difícil cuando nunca aprendiste a confiar en ella. Por eso buscamos referencias externas. Opiniones, tendencias, modelos de vida, caminos ya trazados. Porque elegir desde dentro implica aceptar que puedes equivocarte, que puedes cambiar de opinión, que puedes decepcionar. Pero también implica algo muy poderoso: que puedes construir una vida que se sienta tuya, aunque no sea perfecta. El miedo existencial empieza a transformarse cuando dejas de preguntarte: ¿mi vida tiene sentido?, como si fuera un examen que hay que aprobar, y empiezas a preguntarte qué cosas, pequeñas o grandes, me hacen sentir más presente. No más importante. No más exitoso. Más presente. Porque la presencia es la base del sentido. Hay momentos de la vida que no tienen una narrativa épica, pero se sienten vivos. Una conversación honesta. Un trabajo hecho con cuidado. Un silencio compartido. Un gesto coherente con tus valores. Eso no siempre se ve desde afuera, pero el cuerpo lo reconoce. El cuerpo se relaja cuando siente coherencia. Y aquí hay algo clave.
El miedo a vivir sin sentido no desaparece cuando encuentras la respuesta correcta. Desaparece cuando empiezas a vivir de una forma que no te traiciona. Traicionarte no siempre significa hacer algo grave. A veces significa ignorarte de forma constante. No escucharte. No respetarte. No permitirte cambiar. Y vivir con sentido empieza, muchas veces, por dejar de hacer eso. Más adelante vamos a entrar en cómo empezar a reconstruir esa confianza interna, cómo dejar de vivir desde la autoevaluación constante y qué pasa cuando empiezas a permitirte una vida más vivida y menos medida. Pero antes de seguir, quiero que te quedes con esta sensación, no como idea, sino como experiencia. Tal vez no te falta sentido. Tal vez te falta permiso para vivir sin estar todo el tiempo comprobando si tu vida vale. Y cuando empiezas a darte ese permiso, aunque sea por momentos, el miedo existencial deja de ser un enemigo difuso y empieza a convertirse en una señal clara, la señal de que tu vida quiere ser habitada, no evaluada. Hay un punto en este recorrido donde el miedo existencial deja de sentirse como una pregunta abstracta y empieza a tocar algo mucho más íntimo, la sensación de que estás viviendo la vida de alguien más. No literalmente, sino internamente. Como si tus días respondieran a un guión que aprendiste, no a una verdad que elegiste. Y eso duele de una forma muy particular. Porque no puedes señalar a nadie como culpable. Nadie te obligó. Nadie te apuntó con un arma. Fuiste tú quien dijo que sí, quien siguió, quien se adaptó. Y aceptar eso puede generar una culpa silenciosa, difícil de sostener. No una culpa moral, sino una tristeza profunda por haberte dejado a un lado. Ese es uno de los momentos más frágiles del miedo existencial. Cuando te das cuenta de que el vacío que sientes no viene de afuera, sino de haberte desconectado de lo que realmente te importa. De haber pospuesto demasiado tu verdad esperando el momento adecuado. De haberte convencido de que más adelante habría espacio para ti. Ese más adelante se vuelve una promesa rota. Y entonces aparece otra forma del miedo, el miedo a haber llegado tarde. El miedo a que ya no haya tiempo. El miedo a que los años pasen y ya no puedas reconstruir algo con sentido. Ese miedo es devastador si no se comprende bien. Porque no nace de la realidad, sino de una narrativa interna muy dura. La narrativa de que solo hay una oportunidad, de que el sentido se encuentra temprano o no se encuentra nunca, de que si te desviaste ya es demasiado tarde. Esa narrativa es falsa, pero se siente real en el cuerpo. Se siente como urgencia, como ansiedad por aprovechar cada minuto, como presión por hacer algo grande, como una sensación constante de que el reloj corre en tu contra. Y vivir así es agotador. Muchas personas entran en esta etapa y empiezan a hacer cambios desesperados. Cambian todo de golpe. Rompen vínculos. Renuncian impulsivamente. Se reinventan de forma brusca. No porque hayan encontrado sentido, sino porque no soportan más la sensación de estar desperdiciando la vida. Pero el sentido no se construye desde el pánico. El pánico solo cambia escenarios. No cambia la relación contigo. Por eso hay personas que, aun después de grandes cambios, vuelven a sentirse vacías. Porque el problema no era el contexto, sino la desconexión interna que no se había trabajado. Aquí aparece una verdad muy incómoda pero muy liberadora: el sentido no se pierde para siempre. No hay un momento exacto en el que ya no se pueda vivir con sentido. Lo que sí se pierde, si no se mira, es la capacidad de escucharte. Y esa capacidad se puede recuperar. Pero no desde la prisa. El miedo existencial se calma cuando empiezas a reconciliarte con tu historia, no cuando intentas borrarla. Cuando puedes mirar tus decisiones pasadas sin desprecio. Cuando puedes entender por qué elegiste lo que elegiste, incluso si hoy no lo volverías a elegir. Esa comprensión devuelve algo fundamental: dignidad interna. Porque dejas de verte como alguien que arruinó su vida y empiezas a verte como alguien que hizo lo que pudo con lo que sabía y sentía en ese momento. Y desde ahí, el sentido empieza a ser posible otra vez. No como un gran proyecto, sino como una forma distinta de habitar lo que ya existe. Aquí es donde muchas personas empiezan a notar algo sutil. El miedo existencial baja un poco cuando dejas de exigirte una vida extraordinaria y empiezas a buscar una vida honesta. Honesta con tus límites. Honesta con tus deseos reales. Honesta con lo que ya no quieres seguir sosteniendo. Porque el miedo no siempre es a que la vida no tenga sentido. A veces es aceptar que el sentido que buscas no encaja con la vida que te enseñaron a desear. Y aceptar eso implica duelo. Duelo por la imagen de ti que no fue. Duelo por las expectativas ajenas que cargaste. Duelo por las versiones tuyas que no tuvieron espacio. Ese duelo no te hunde. Te libera. Te libera porque deja de empujarte hacia adelante como si tuvieras que compensar algo. Te permite estar donde estás sin sentir que todo es un error. Y desde ahí, algo cambia en el cuerpo.
La respiración baja. La urgencia afloja. La ansiedad se vuelve más clara, menos difusa. No porque el miedo desaparezca, sino porque ya no estás huyendo. Y cuando no huyes, puedes empezar a elegir. Elegir pequeños actos con sentido. Elegir coherencias mínimas. Elegir no traicionarte en lo cotidiano. El miedo existencial se vuelve insoportable cuando quieres resolver toda tu vida de una vez. Se vuelve manejable cuando entiendes que el sentido no es un destino, sino una práctica diaria. Más adelante vamos a cerrar este recorrido hablando de cómo se siente vivir con sentido sin necesidad de grandes cambios externos, y de qué ocurre cuando empiezas a habitar tu vida desde dentro, no desde la expectativa. Pero antes de llegar ahí, quiero que te quedes con esta verdad, aunque incomode. No llegaste tarde a tu vida. Llegaste al punto en el que ya no puedes seguir viviendo sin estar presente en ella. Y ese punto, aunque duela, no es un fracaso. Es un umbral. Uno que solo cruzan quienes ya no quieren sobrevivir, sino vivir con verdad. Hay un momento muy particular en el que el miedo existencial cambia de forma. Ya no se siente como una amenaza difusa ni como una pregunta constante. Se siente como cansancio de huir. Como si algo dentro de ti dijera, sin dramatismo, ya no quiero seguir escapando de esto. Ese momento no es espectacular. No viene acompañado de claridad absoluta. Viene con una especie de rendición tranquila. No rendición ante la vida, sino rendición ante la idea de que puedes seguir postergándote indefinidamente. Y eso, aunque suene suave, es profundamente confrontador. Porque en ese punto te das cuenta de algo que duele admitir. Gran parte de tu ansiedad no venía de no saber qué hacer con tu vida, sino de no permitirte sentir lo que ya sabías. De no permitirte reconocer que algo no encajaba, que algo no resonaba, que algo se estaba viviendo desde afuera y no desde dentro. El miedo existencial pierde fuerza cuando dejas de pelear con él. No cuando lo vences. No cuando lo entiendes del todo. Sino cuando lo dejas estar sin huir. Cuando permites que esté ahí sin convertirlo en una emergencia. Porque una vez que dejas de correr, descubres algo inesperado. El miedo no quiere destruirte. Quiere detenerte. Detenerte para que escuches. Detenerte para que sientas. Detenerte para que recuperes contacto con lo que es real para ti. Y eso cambia por completo la relación que tienes con él. Muchas personas llegan a este punto y sienten una tristeza profunda. No una tristeza dramática, sino una tristeza limpia. Una tristeza por el tiempo vivido desconectado. Por los días en piloto automático. Por las decisiones tomadas desde el deber y no desde el deseo. Esa tristeza no es depresión. Es duelo. Duelo por la vida no habitada. Duelo por las partes de ti que quedaron esperando. Duelo por la voz interna que fue ignorada durante años. Y ese duelo, aunque duela, es profundamente sanador. Porque te devuelve algo que habías perdido, sensibilidad. Cuando estás desconectado, no duele tanto, pero tampoco se siente nada de verdad. Cuando empiezas a reconectar, duele un poco más, pero también empieza a sentirse la vida. Aquí es donde muchas personas cometen un error comprensible. Intentan convertir esa reconexión en un plan, en un proyecto, en una nueva identidad. Quieren vivir con sentido como si fuera otra meta que alcanzar. Y eso vuelve a ponerlos en el mismo lugar de siempre, persiguiendo algo para sentirse bien. Pero el sentido no se persigue. Se permite. Se permite cuando dejas de exigirte estar bien todo el tiempo. Cuando dejas de convertir cada emoción en un problema a resolver. Cuando dejas de usar la productividad como anestesia emocional. En ese espacio aparece algo muy sutil, pero muy potente: presencia. No una presencia mística ni elevada. Una presencia simple. Estar donde estás sin preguntarte constantemente si deberías estar en otro lado. Hacer lo que haces sin evaluarlo todo el tiempo. Sentir lo que sientes sin corregirte. Esa presencia no elimina el miedo existencial, pero lo transforma. Porque cuando estás presente, el miedo ya no te empuja hacia adelante ni te arrastra hacia atrás. Se queda a un lado. Como una señal, no como un enemigo. Y aquí hay algo muy importante. Vivir con sentido no significa sentirte inspirado todos los días. Significa sentir que no te estás traicionando en lo esencial. Que no estás viviendo una vida completamente ajena a ti. Eso puede expresarse en cosas muy pequeñas. Decir que no cuando algo no resuena. Tomarte un tiempo sin justificarlo. Elegir con más honestidad. Cambiar la forma en que haces algo, aunque el que siga siendo el mismo. El sentido no siempre exige grandes giros. A veces exige pequeños actos de coherencia sostenidos en el tiempo. Y esos actos, aunque nadie los vea, reordenan el cuerpo. Porque el cuerpo descansa cuando siente que ya no estás yendo en contra de ti mismo. Aquí muchas personas empiezan a notar algo nuevo. El silencio deja de ser tan amenazante.
Ya no necesitan llenarlo todo. Ya no necesitan respuestas inmediatas. Pueden estar con una pregunta abierta sin sentir que algo anda mal. Eso es madurez emocional. Poder decir, no lo sé todavía, y está bien. El miedo existencial se vuelve insoportable cuando te exiges tener claridad total. Se vuelve manejable cuando aceptas que el sentido se construye caminando, no antes. Y aquí aparece una verdad muy importante para el cierre de todo este recorrido. No estás perdido porque no sepas a dónde vas. Estás perdido cuando no sabes desde dónde estás viviendo. Cuando empiezas a vivir desde un lugar más honesto, más presente, más tuyo, el a dónde se vuelve menos urgente. Porque ya no estás huyendo. Más adelante vamos a cerrar todo esto integrando el miedo, el sentido y la libertad de elegir sin presión, sin grandilocuencia, sin máscaras. Pero antes de llegar ahí, quiero que te quedes con esta sensación, no como una idea, sino como un reconocimiento interno. Tal vez no necesitas encontrarle sentido a tu vida de inmediato. Tal vez lo que necesitas es dejar de vivir como si tu vida fuera un problema que resolver. Y cuando haces eso, aunque el miedo siga ahí, deja de dominarte. Porque ya no estás corriendo. Estás, por fin, empezando a estar. Hay un momento final en este recorrido que no se siente como una conclusión, sino como un asentamiento interno. Como cuando algo que estuvo vibrando durante mucho tiempo por fin encuentra una base donde apoyarse. El miedo existencial no desaparece de golpe. No se evapora. Pero deja de gobernar. Deja de ser el centro alrededor del cual gira toda tu vida. Y eso cambia todo. Porque empiezas a darte cuenta de algo profundamente liberador. El sentido no es algo que se descubre como un objeto perdido. No es una revelación súbita. No es una frase que lo explica todo. El sentido es una relación viva entre tú y tu experiencia. Y esa relación puede reconstruirse, incluso después de años de desconexión. Cuando entiendes esto, algo se afloja en el cuerpo. Ya no sientes la misma urgencia por aprovechar la vida. Ya no te castigas por no tenerlo todo claro. Ya no te persigues con la idea de estar desperdiciando el tiempo. Empiezas a notar que gran parte de tu angustia venía de tratar la vida como un proyecto que debía justificarse, en lugar de como algo que podía ser habitado. El miedo a vivir una vida sin sentido suele nacer de una exigencia silenciosa, la exigencia de que tu vida tenga que ser extraordinaria para valer, de que tenga que dejar huella, de que tenga que ser coherente, clara, definida, productiva, inspiradora, todo el tiempo. Pero esa exigencia no es humana. Es una carga cultural, una carga moderna, una carga que convierte la existencia en una evaluación constante. Y nadie puede vivir bien siendo evaluado todo el tiempo, ni siquiera por sí mismo. Cuando sueltas, aunque sea un poco, esa exigencia, empiezas a ver algo distinto, que el sentido no siempre se siente como plenitud, sino como honestidad, como una sensación tranquila de no estar traicionándote. Como la paz discreta de hacer algo que no necesita aplausos para ser verdadero. El sentido aparece cuando puedes mirarte al final del día y sentir que, aunque no todo fue perfecto, fuiste fiel a algo interno. A un valor. A un límite. A una necesidad. A una verdad pequeña pero real. Eso no se ve desde afuera, pero el cuerpo lo reconoce. Y aquí hay algo muy importante que quiero que escuches con calma. No estás aquí para encontrar una vida con sentido perfecto. Estás aquí para vivir una vida que tenga sentido suficiente para ti, suficiente para sostenerte, suficiente para habitarla, suficiente para no huir de ella. El miedo existencial pierde fuerza cuando dejas de compararte con vidas ideales y empiezas a preguntarte algo mucho más simple y mucho más profundo. ¿Esta vida me permite estar presente en ella? No feliz todo el tiempo, no motivado siempre, no seguro de todo. Presente, porque la presencia es el terreno donde el sentido puede crecer. Sin presencia, cualquier significado se vuelve hueco. Con presencia, incluso lo simple se vuelve valioso. Hay algo que suele pasar cuando empiezas a vivir así, el tiempo se siente distinto. No más lento ni más rápido. Más real. Los días dejan de ser solo unidades que se gastan y empiezan a ser espacios que se habitan. Y eso reduce mucho el miedo a perder la vida. Porque ya no sientes que la vida se te escapa mientras corres detrás de algo. Sientes que estás dentro, aunque no sepas exactamente a dónde vas. Y esa sensación es profundamente reguladora. No porque resuelva todas las dudas, sino porque cambia la relación con ellas. Las dudas dejan de ser una amenaza y se vuelven parte del camino. Ya no te paralizan. Ya no te empujan. Te acompañan. Aquí es donde muchas personas se dan cuenta de algo que antes no podían ver, que el miedo existencial no era un error, sino una señal de crecimiento.
Una señal de que una etapa se estaba quedando chica. De que una forma de vivir ya no alcanzaba. De que había una conciencia más amplia queriendo emerger. Ese miedo aparece cuando ya no te basta con sobrevivir, con cumplir, con encajar. Aparece cuando empiezas a necesitar verdad. No una verdad absoluta, sino una verdad vivida. Y vivir desde la verdad no significa romperlo todo. Significa dejar de mentirte en lo esencial. Dejar de decir que no importa cuando sí importa. Dejar de decir que estás bien cuando no lo estás. Dejar de decir que así es la vida cuando en realidad estás desconectado de ella. Ese tipo de honestidad no te vuelve radical. Te vuelve íntegro. Y la integridad es uno de los mayores calmantes del miedo existencial. Porque cuando lo que haces y lo que sientes empiezan a parecerse más, el cuerpo deja de tensarse tanto. Ya no necesita estar en alerta permanente. Ya no tiene que compensar una incoherencia interna constante. No porque todo sea fácil, sino porque todo es más coherente. Puede que después de escuchar todo esto no tengas ninguna respuesta clara. Puede que sigas con preguntas. Puede que incluso el miedo siga apareciendo. Eso no significa que nada haya cambiado. A veces, el cambio más profundo es dejar de pelear con la pregunta y empezar a vivirla. Si este espacio te ayudó a ponerle palabras a algo que sentías pero no sabías cómo nombrar, te invito a cuidarlo. Puedes dejar un like como un gesto hacia tu propio proceso. Suscribirte si quieres seguir explorando estos temas sin superficialidad, sin promesas vacías, sin recetas rápidas. Y si conoces a alguien que vive con esa sensación silenciosa de vacío, compartir esto puede ser una forma muy sencilla de decirle: no estás solo. Y si te nace, deja un comentario. No para tener razón. No para explicarte. Tal vez solo para decir esto me tocó. A veces, eso ya es un acto de sentido. Y recuerda esto. Incluso si mañana vuelves a dudar, incluso si el miedo regresa, incluso si no sabes qué hacer todavía, no estás fallando por sentir que tu vida necesita más profundidad. Estás escuchando algo esencial. El miedo a vivir una vida sin sentido no aparece para asustarte. Aparece cuando ya no puedes seguir viviendo desconectado de ti. Y cuando eliges, aunque sea un poco, empezar a habitar tu vida en lugar de evaluarla, algo muy importante ocurre. El sentido deja de ser una meta lejana y empieza a sentirse como una presencia posible. No perfecta, no definitiva, pero real. Y eso, en una vida humana, es más que suficiente para empezar a vivir con verdad.